Hola, muy buenas noches a todos, espero que estén muy bien. Esta es la continuación de la explicación de los ejercicios de taller número 3 sobre recursividad para la asignatura de programación 2. En este video explicaré los puntos del 11 al 19, comenzando por el punto 11, que nos plantea lo siguiente. Punto 11 nos plantea hacer un programa de computador de tal manera que presente lo siguiente en pantalla, con un máximo de 4 órdenes de imprimir. Entonces vemos que tenemos como una especie de pirámide a la mitad, conformada por letras A, que viene desde la fila 1 hasta la fila 25 y empieza desde la columna 56 hasta llegar a la cima de la columna 80. Entonces bueno, vamos a ver cómo podemos desarrollar este ejercicio. Entonces, ya sabiendo estos parámetros, estos requisitos, venimos a nuestro código, donde como siempre incluimos nuestra librería estándar input-output. Tenemos nuestra función de referencia gráfico, que ya la desarrollaremos. Y tenemos nuestra función principal, que tiene simplemente el llamado a esta función y el system pause, que es para evitar que el programa se cierre cuando haya terminado. Entonces listo, esta función de gráfico recibe cuatro parámetros, que en este caso sería filas, columnas, el contador de A y el límite. Entonces, ¿qué tiene filas? Filas nos ayuda pues, a almacenar el valor de la fila en la que va el programa y así saber cuántos espacios debemos imprimir y cuáles As, cuántas As. Columnas, pues nos almacena el valor de la columna en la que vamos. El contador de As nos ayuda a saber pues en el espacio en el que debemos imprimir una A. Si, y también tenemos el límite, que pues define el rango de acción del programa cuando ya el límite se pase, pues ya entonces tendremos que eh, terminar el programa. Entonces comenzamos a evaluar. Si filas es menor que 25, entonces le decimos que siga estas instrucciones. Si no, que termine el programa y que devuelva un cero. Entonces, bueno, si filas en este caso que sea menor a 25, en este caso sí lo es porque le dimos un valor de cero. Entonces, si el límite es menor que columnas, o sea, cero es menor que columnas, que imprima un espacio, que aumente el contador de A y aumente el límite y vuelva a ser llamado a la función y que vuelva a evaluar esto. En caso de que ya límite haya aumentado tanto de que no sea menor que columnas, se le pedirá, no, entonces se evaluará si límite es mayor o igual a columnas y que si el contador de A es menor o igual a 80 para saber si debemos imprimir una A o no. En caso de que sí, imprimiremos una A, aumentaremos el contador de A y llamaremos otra vez a la función de gráfico. Y en caso de que esto se vuelva a cumplir, imprimirá otra A y aumentará el contador de A. En caso de que esto ya ninguna de estas dos se cumpla, entonces ya seguirá la función else, que disminuiría las columnas, aumentaría las filas, el contador de A lo resetearía a cero, porque entonces ya como cambiamos de fila, entonces el número de A's que deben ser impresas es diferente y el límite también se vuelve a cero. Y hacemos el llamado a la función gráfico de manera recursiva. Bueno, entonces listo, ya sabiendo esto, vamos a ver qué tal nos quedó el programa. Vamos a guardar todos los cambios que hayamos hecho, vamos a compilar y nos daría esta interfaz en donde podemos ver que es justamente lo que nos estaban pidiendo. Esta pirámide, medio pirámide,
en donde son 25 filas, que si quieren las podemos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 así, deben haber 25 así. Entonces, pues como podemos ver, el programa se ejecutó correctamente. Esto sería todo por el ejercicio número 11. Siguiendo con el ejercicio número 12, se nos plantea crear un programa de tal manera que presente lo siguiente en pantalla, con un máximo de 4 funciones como en ejercicios anteriores. Entonces debemos crear una pirámide invertida en donde cada fila es una letra diferente, que está bastante complejo porque son solo 4 printfs y son 3, 6, 7 letras diferentes. Entonces no podemos crear una función printf para cada letra, sino que tenemos que averiguar una forma de cambiar las letras en solo una función. Entonces vamos a ver cómo podríamos hacerlo. Como siempre, incluimos nuestra librería estándar input-output, tenemos nuestras funciones de referencia y nuestra función main, en donde en la función main vamos a definir esta variable súper importante, esta string que admite 7 caracteres, en donde vamos a poner la string, la vamos a poner el valor de cada letra que tenemos que utilizar. Entonces sería la P, la N, la L, la J, la H, la F y la D, como están acá: la P, la N, la L, la J, la H, la F y la D. Entonces ya les mostraré cómo podemos hacer referencia a cada una de estas posiciones para utilizarlos en el código. Hacemos el llamado a nuestra función y vamos a ver qué es lo que nos pide esta función. Esta función tiene como parámetros filas, columnas, el contador de A, el límite, variable 7 que sería la string y una letra, que esta ya les explico qué hará. Filas nos ayudará a almacenar el valor de la fila pues en la que van los cálculos. Las columnas pues nos ayudarán a almacenar el valor de la columna en la que va el cálculo. El contador de A pues básicamente nos ayuda a saber pues cuándo debemos imprimir la letra, y tal como en funciones anteriores ya la hemos visto. Tenemos el límite que pues nos sirve también como un contador y para dar finalización pues sí, como para ir aumentando y saber cuándo debemos parar. Y tenemos acá esta variable de esta string que ya sabemos qué es lo que contiene acá porque ya lo definimos en la función main. Y tenemos letras que va a ir aumentando cada vez que cambiemos de fila para cambiar la letra que debemos estar imprimiendo. Entonces tenemos que si filas es menor que 7, vamos a realizar esta serie de operaciones. Entonces si filas es menor que 7, tenemos que si límite es menor o igual a columnas, vamos a evaluar si límite es mayor o igual a 1 más letra y límite es menor o igual a 13 menos letra, y que en ese caso imprimamos un carácter de esa string que va a hacer referencia a la letra. En este momento letra sería 1, no, letra sería 0. Entonces la letra 0 sería el espacio 0 de esta string. Entonces en este caso sería la P, porque la P es la posición 0. La N sería la 1, la L sería la 2, la J sería la 3 y así sucesivamente. Entonces si pedimos que nos imprimen el carácter de la variable en posición 0, nos imprimiría una P. De lo contrario, que nos imprima un espacio, y hacemos llamado otra vez a la función recursivamente. Y en caso de que ninguna de estas condiciones se cumplan, entonces que nos imprima un salto de línea para indicar que estamos cambiando de línea. Nos aumenta las líneas, el límite lo volvemos a poner en 1, y aumentamos
la letra para que después cuando la vayamos a imprimir ya sea una letra diferente. En este caso ya no sería 0 sino sería el 1 y la posición 1 sería la n, y hacemos llamado a la función recursivamente. Entonces vamos a ver cómo quedaría eso en pantalla. Primero que todo vamos a guardar, vamos a compilar y vamos a abrir el punto 12 que nos entregaría esto. Entonces, como podemos ver, primero imprimiría esta serie de P's, después imprimiría un espacio, imprimiría esta serie de N's e imprimiría otro espacio y daría un salto de línea donde pasaría la L. Ahora se imprimirán dos espacios, se imprimirán esta serie de L's, otros dos espacios y se dará el salto de línea. Entonces podemos ver que está justo como lo pidieron en el ejercicio. Si nos vamos acá, está justo como lo pidieron en el ejercicio, donde son 7 filas y 13 columnas. Vamos a revisar. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas y 13 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces ahí podemos ver que está todo correcto. Eso sería todo por el ejercicio número 2. Siguiendo con el ejercicio número 13, vemos que este punto nos pide crear un programa que presente pues lo siguiente en pantalla y con un máximo de 4 órdenes imprimir como en puntos anteriores. Este programa pues es bastante parecido al anterior, por lo que pues imprime básicamente lo mismo, solo que con una letra, pero en este toca empezar a imprimir es en la columna, sería 1, 39, 38, 37, 36, 35, 34. En la columna 34 es donde debemos empezar a imprimir P's y crear la pirámide invertida. Vamos a ver cómo podríamos crear este ejercicio. Aquí está. Entonces, bueno, como siempre, incluimos nuestra librería de estándar input-output. Tenemos nuestra función de referencia, nuestra función principal, en donde tenemos estos parámetros. Hacemos llamado a la función y ahora esta función pues realmente tiene los mismos parámetros que el anterior, excepto por la variable de la string variable que nos ayudaba a cambiar de letra. En este caso pues no la necesitamos. En este caso volvemos a evaluar las mismas filas de 7, que sea menor que 7 porque son solo 7 filas, y ya son realmente las mismas instrucciones, pero que en este caso para saber cuándo debo empezar, entonces si límite es mayor o igual a 34 más letras y límite es menor o igual a 46 menos letras, sabemos que debemos imprimir Fs. De lo contrario debemos imprimir espacios. Entonces sí, o sea, y de aparte seguirían todas las instrucciones normales como en el anterior para crear la pirámide invertida. Vamos a ver cómo quedaría. Punto 13 y nos entregaría esta gráfica en donde podemos ver que son 7 filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y este debería ser la posición 34, entonces 34, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, creo que me salté 1, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Veamos que está correcto. Entonces eso sería todo por el ejercicio número 13. El ejercicio número 14 nos plantea crear esta gráfica, que realmente es exactamente la misma
a la del punto 12, solo que con solo pes. Entonces, pues, o sea, el código sería exactamente el mismo. Vamos a abrirlo, punto 14. Y si podemos evidenciarlo, o sea, lo único que cambia es que ya no existe esta string variable que nos ayudaba era cambiar el número de la letra. Si lo podemos ver acá, vamos a abrir el punto 12. Ya no existe esta string y ya no existe esta instrucción acá de variable en la posición de letra. Eso es lo único que cambia el código. De resto es lo mismo, es exactamente lo mismo, solo que solo con pes, porque son los mismos 13 columnas y 7 filas. Vamos a ver, vamos a guardar. Vamos a abrir el código. Y vemos que se nos entrega exactamente lo mismo, solo que con pes. Hasta acá sería el punto número 14. Siguiendo con el ejercicio número 15, este ejercicio nos plantea crear un programa de computador que nos presente la siguiente gráfica en pantalla. Como siempre, solo podemos utilizar un máximo de 4 funciones print y tenemos que crear esta especie de corbata de moño. Entonces vamos a ver cómo podríamos generar esto. Vamos a abrir nuestro código 15 y podemos ver que, como siempre, tenemos nuestra librería de estándar input-output. Tenemos nuestras funciones de referencia, tenemos la función principal donde llamamos a la función secundaria y le ponemos los parámetros, y después de eso ya definimos nuestra función secundaria gráfico, que recibe filas, columnas y el contador. Solo recibe estas tres variables. Las filas pues nos ayudan a ver en qué fila vamos, la columna en qué fila vamos, y el contador pues para ver dónde nos ayudan a determinar si debe ir una A o un espacio. Nos ayudan a determinar en qué espacio vamos y así determinar qué letra debe ir. Entonces, como siempre, son solo 7 filas. Si filas son menores que 7, entonces vamos a empezar a evaluar. Como el código acá empieza desde la gráfica empieza desde la columna 28 hasta la 34, entonces tenemos que hacer lo mismo ahorita de establecer si las columnas son mayores o iguales a 27 y que las columnas sean menores o iguales a 27 más contador, o columnas mayores o iguales a 33 menos contador, que se imprima A y que se aumenten las columnas y que se llame a la función gráfica. Estas instrucciones se dan es para saber porque si columnas es mayor o igual a 27, entonces debemos saber que ahí van una A, porque ya sería el 28. El 27 ya es mayor que 28. En el 28 es donde empezamos la gráfica, entonces en el 28 debe ir una A. Y si esto se cumple también, donde 27 más contador columnas es menor que esto, aquí debe ir una A y acá también debe ir una A. En caso de contrario, que ninguna de estas se cumpla, se debe imprimir un espacio, que es donde debe ir un espacio, y se aumenta las columnas y se llama así mismo. En caso de que las columnas sean menores o iguales a 33, se debe imprimir el salto de línea, que es para ya aumentar las filas. Y en caso de que para poder hacer el moño, para poder como que ir aumentando la cantidad de A's y después ir disminuyéndola, debemos si la fila es menor que 4, vamos a ir aumentando el contador para saber cuántas A's debemos imprimir. Entre más alto sea el contador, más A's debemos imprimir. Y si las filas son mayores o iguales que 4, sabemos que debemos empezar a imprimir menos A's, y así se va dispersando.
Entonces ahí en este caso pues empezaríamos a disminuir el contador. De resto pues se resetearían las columnas a cero y se llamaría a la función. Ya sabiendo todo esto, vamos a guardar, vamos a compilar el programa y vamos a ver qué tal nos sale. Tenemos que el punto 15 aquí está, y entonces podemos ver que todo está bien, que estas primeras 27 columnas son solo espacios, y ya cuando llega al 28 ahí sí se imprime una A y se imprimen espacios hasta llegar al 34. Entonces se hace el salto de línea y entonces las mismas 27 se imprimen espacios, y si llega acá al 28 se imprime la A, y como se aumenta el contador de A's entonces se imprimen dos A's y ahora solo se imprimen estos espacios y se vuelven a imprimir dos A's, y así sucesivamente hasta llegar acá y donde se tenga que empezar a disminuir la cantidad de A's, entonces se va a empezar a disminuir el contador para ir imprimiendo cada vez menos A's. Eso sería todo por el ejercicio número 15. Siguiendo con el punto 16, este punto nos plantea crear una especie de rombo conformado por zetas desde la columna 10 hasta la columna 7 y la columna 13, y durante 7 filas. Entonces vamos a ver cómo podemos crear este código. Como acá, o sea, este código es bastante parecido al anterior, solo que como podemos ver, en el anterior estos espacios serían A's y estas zetas serían los espacios. Entonces lo que podemos hacer es tener el mismo código, solo que invertir los caracteres. Entonces, como en el anterior, tenemos incluida nuestra librería estándar input output, nuestras funciones de referencia, la función principal con los parámetros, y tenemos que lo mismo. Tenemos la función gráfico que recibe filas, columnas y el contador, y que si filas es menor que 7 tenemos que entrar a evaluar si columnas es menor o igual a 13, y en caso de que columna sea menor o igual a 5 más contador, debemos imprimir un espacio, o si columnas es mayor o igual a 13 menos contador debemos imprimir un espacio, y ir aumentando las columnas y llamando a la función. De lo contrario, ahí es donde imprimimos la z y aumentamos las columnas y hacemos llamado a la función gráfico. De lo contrario, si las columnas no son menores o iguales a 13, entonces ya sabemos que habremos terminado, se dará el salto de línea, se aumentarán las filas, y como en el anterior hay una parte en la que debemos ir aumentando las zetas y otra parte en la que debemos ir disminuyendo las zetas. Entonces si las filas es menores que 4, entonces vamos a ir al contador de espacios, pues lo vamos a ir reduciendo, y si las filas son mayores o iguales a 4, entonces el contador lo vamos a ir aumentando, el contador de los espacios, y las columnas las reseteamos a 0 para empezar desde el principio, y hacemos el llamado a la función de gráfico. Listo. Entonces ya sabiendo esto, vamos a guardar, vamos a compilar y vamos a correr nuestro programa, que nos daría algo así como está acá. Como está establecido, son 7 filas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y en la posición 13 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, en la posición 10, que está acá, sí, eso exacto debe estar en la posición 10. Es la columna 3, es la última, pero como está acá podemos ver que todo sale correcto y que el código está funcionando correctamente. Eso sería todo por el ejercicio número 16. Siguiendo con el punto 17, se nos plantea crear un programa en donde se presente el siguiente gráfico en pantalla. Como siempre, solo podemos utilizar un máximo de 4 órdenes de imprimir, y pues debemos crear esta especie de flecha de zetas en donde se extenderán hasta la fila 10 y a la columna 19.
Entonces vamos a ver cómo podríamos crear esta gráfica. Acá tenemos el punto 17. Entonces, como siempre, tenemos nuestra librería estándar input-output, estas funciones de referencia, la función principal en donde ya hacemos llamado a la función secundaria con sus parámetros. Y entonces tenemos que esta función tiene que vamos a denominar movimiento porque fue la que cogí de esta la copié de la de movimiento del 9 o del 10, no recuerdo, porque pues o sea, si nos damos cuenta pues realmente es lo mismo, porque lo que hacía la función anterior, esa del movimiento, era imprimir así y imprimir dos números de dos letras y espacios e ir disminuyendo la cantidad de espacios entre ellas y así generar la ilusión de movimiento. Entonces pues como podemos ver es casi lo mismo, entonces por eso utilicé el mismo código. Pero bueno, entonces esta función recibe filas, recibe columnas y el contador. Entonces en caso de si filas es menor que 10, pues entonces vamos a empezar a evaluar estos siguientes casos. Si las columnas son menores o iguales a 18, entonces vamos a evaluar que si columnas es igual a contador o columnas es igual a 18 menos contador, debemos imprimir una Z. De lo contrario, se debe imprimir un espacio. Y acá pues hacemos el llamado a la función nuevamente, y en el caso de los espacios también hacemos llamado a la función nuevamente. Cuando ya columna sea diferente sea mayor a 18, entonces se imprimirá el salto de líneas, se aumentará el contador, se aumentarán las filas y las columnas se resetearán a 0 y haremos el llamado a la función recursiva nuevamente hasta que ya se pase de 10 y se tenga que terminar el programa. Vamos a ver cómo quedaría esto. Vamos a guardar, vamos a compilar el programa, vamos a abrir el punto 17 y vemos que nos queda así, en donde imprimimos una Z en cada columna, y desde la primera columna y en la 19. Si podemos ver, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que sería la última fila, y 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, que sería la última columna. Entonces, como podemos ver, todo quedó correcto. Esto sería todo por el ejercicio número 17. Siguiendo con el ejercicio número 18, este ejercicio nos plantea crear un programa bastante parecido al anterior, pero en este caso tenemos que hacer la flecha invertida. Entonces desde la columna 18 empezaríamos a imprimir el Z, o sea, imprimiríamos todos estos espacios hasta llegar al 9 y ahí imprimiríamos el Z e imprimiríamos todos los espacios hasta llegar al 19 y así hasta crear la forma de la flecha. Entonces vamos a ver cómo podríamos hacer esto. Realmente es el mismo código, o sea, lo único que cambia es que el contador va a empezar desde 9, no va a empezar desde el anterior, empezaba desde 0, desde 1. En este caso empezarías desde 9 para ir imprimiendo la Z de una vez. Entonces el contador empezaría desde 9 y ya no se aumentaría, sino que se disminuiría. Y así irían imprimiendo más, se irían imprimiendo en una posición anterior. Como podemos ver acá en el ejercicio número 17, lo que se hacía era que se empezaba desde 0 y se iba aumentando con el contador. Cada vez que pasábamos de fila se aumentaba el contador. En este no, cada vez que pasamos de fila se disminuye el contador y así se va creando la ilusión de que se disminuyen las zetas. Entonces vamos a guardar,
Vamos a compilar el programa y vamos a abrirlo. El programa número 18 y está acá. Entonces podemos ver que es lo mismo, que son las mismas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filas y 19 columnas. Entonces podemos ver que todo está funcionando correctamente. Este sería todo por el ejercicio número 18. Ya por último, siguiendo con el ejercicio 19, podemos ver que nos pide esta especie de rombo a la mitad lleno de as. Si nos damos cuenta, este ejercicio se parece bastante al ejercicio 11, en donde se nos pedía hacer como esta pirámide a la mitad. Entonces lo que pasa acá es hacer esa misma pirámide, solo que un momento de que llegue a la sexta fila, comenzar a disminuir el contador para que vaya imprimiendo cada vez menos las as y creando la ilusión de esta forma. Entonces vamos a ver cómo quedaría eso en un código. Entonces yo cogí el mismo código del ejercicio 11 y solo que lo modifiqué acá. Entonces pues está como todo como siempre. Tenemos nuestra función gráfico acá como referencia, tenemos nuestros parámetros de gráfico en donde filas es 0. En este código empezamos no desde 80 como en el ejercicio 11, sino que empezamos desde el 40. Entonces lo que hacemos es disminuir el límite a 40 y las filas las vamos a disminuir, en vez de 25 como era antes, a 11 filas. Entonces vamos a ver eso como lo pusimos. Entonces acá pusimos las columnas en 40 y las filas, si las filas acá son menores que 11, entonces se van a evaluar estas instrucciones. De caso contrario, no. Y bueno, entonces esto es lo mismo. Entonces si el límite es menor que la columna, entonces se imprimiría un espacio, se aumentaría el contador de A, el límite, y se llamaría la función. De lo contrario, si el límite es igual a es mayor o igual a columnas y contador de A es menor o igual a 40, entonces se imprimiría una A. Se aumentaría el contador de A y se llamaría la función. De lo contrario, se saltaría la línea porque ya se acabarían las columnas, ya llegaría al límite de sus columnas, daría el salto de línea, y en este caso esto es lo importante de este código. Si las filas son menores que 5, entonces vamos a disminuir las columnas. En caso de que sea mayor a 5, vamos a ir aumentándolas para así ir aumentando pues la cantidad de as que van y disminuyéndolas para crear la ilusión del rombo a la mitad. Después pues vamos a ir aumentando las filas para ir pasando las líneas y vamos a resetear el contador de A y el límite, y volvemos a hacer el llamado a la función recursivamente. Entonces vamos a guardar, vamos a compilar y vamos a abrir el ejercicio 19, que como podemos ver acá está exactamente como nos lo pedían. Son 11 filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 filas, y se crea el medio rombo. Entonces esto sería todo por los ejercicios hasta el punto 19. Este sería el último ejercicio de esta parte del taller de recursividad. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias y hasta luego.